Vieron que cuando se habla de historia generalmente se pone un poco denso el tema, se pone un poco tedioso, generalmente no se ven videos sobre personas estudiando historia porque es algo que a la mayoría no le gusta. A mí me encanta, soy un apasionado por la historia y trato de hacerlo desde un punto de vista objetivo. No trato de salvaguardar esto de que mis creencias personales, ¿sí? O lo que yo quiero creer tengan algo que ver a la hora de yo irme hacia las evidencias y hacia las pruebas. Si sos seguidor de los videos que yo hago en este canal, Testigos de la Fe, de paso suscríbete, vas a darte cuenta que siempre trato de hacer videos cuando hablo de historia desde un punto de vista bastante objetivo, imparcial, ¿se entiende? No trato de, o trato, mejor dicho, de no tratar de inculcarle a las pruebas aquello que yo quiero creer o justificar creer. Para no hacer el tema este tedioso, hoy vamos a ver, cómo se habrán dado cuenta, cómo se formó la Biblia. Acá está la portada. ¿Cómo se formó la Biblia? Este es el tema que hoy nos trae, nos convoca. Cuando hablamos de Biblia vamos a situarnos en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para demostrar por qué fue necesaria la autoridad de la iglesia. Una iglesia X. Seguramente estás viendo este video siendo no católico y decís, bueno, no la formó la Biblia la iglesia católica. Estás equivocado. La formó Dios porque Dios inspiró a los hombres y los hombres escribieron y demás argumentos. Yo te invito a que vos te quedes y compartamos esto y al final vamos a ver algunas conclusiones que quizá te pueden ayudar, quizá te pueden arrojar un poco de luz, ¿sí? Recordemos, ¿cómo se formó la Biblia? Cuando hablamos de Biblia y hablamos, en este caso, del Nuevo Testamento, ¿sí? No vamos a hacer tanto hincapié en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver la necesidad que había de una autoridad, de una iglesia. Entonces, ¿cómo se formó la Biblia? Arranquemos. Bueno, este es el error de entrada a la hora del debate. Es un error pedir versículos para sostener o fundamentar la doctrina cristiana, la ortodoxia, la verdad, lo revelado por Dios. ¿Por qué? Porque cómo se fundamenta algo que nosotros hoy por hoy creemos sin dudar ni siquiera un poco. Creemos sin tener ni un pelo de duda. Creemos con total certeza que es algo que representa una verdad y que creemos simplemente por fe y solo por fe. Hay algo acá, algunas alarmas que se van a prender si vos no sos católico y vas a leer esto. Es un error pedir versículos para sostener o fundamentar la doctrina cristiana. Vos vas a decir, no, esto no puede ser. No es un error. Hay que pedir versículos para sostener la ortodoxia, para sostener la doctrina, para sostener la verdad, porque van a creer los no católicos que toda verdad se encuentra en las escrituras. Ahora, yo digo que es un error. ¿Y por qué es un error? Porque hay algo que nosotros, los no católicos, me pongo en la piel de un protestante, de un no católico, sin querer ofender a nadie, ¿sí? Pero para que ustedes entiendan, yo me pongo en la piel y digo, no. Hay algo que yo hoy creo que es solamente por fe. Y creo sin tener lugar a dudas, sin tener un pelo de duda, no tengo ningún lugar a duda, no hay un solo ápice de duda en mí que me haga dudar de esto que creo, que representa una verdad para mí, pero la creo solamente por fe. Es decir, no encuentro un fundamento escritural, no hay en la escritura un fundamento que me diga a mí por qué debo de creer eso. ¿Se entiende? Creo que se va entendiendo. Perdón si no soy claro. Trato de ser lo más claro posible. Entonces, dado que yo, protestante, voy a creer en cosas que no tienen un fundamento en la escritura, ¿sí? Es un error a la hora del debate pedir versículos. Desde que me hice católico tuve varios encuentros, ¿no? Conversatorios con amigos que me pedían explicaciones y me dicen, bueno, pero ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Bueno, ese es el punto. Ese es el punto, ese es el error de entrada.
a la hora del... Yo puse a la hora del debate, a la hora de la charla, del conversatorio. Cuando yo hablo de debate no hablo de un moderador, unos argumentos y a ver quién tiene la razón. A la hora de charlar, de una conversación, es un error. Dame el versículo, mostrame la Biblia, mostrame acá, mostrame allá. ¿Por qué? Porque no todos, o no todo lo que creemos, va a tener un fundamento escritural. Vos vas a decir, ay, bueno, ¿qué entonces? ¿Entonces qué? ¿Qué es lo que yo creo que no tiene un fundamento en la escritura? La escritura. La escritura misma. ¿Se entiende? Entonces, pará, no te alborotes y no te amedrentes. Amedrentes. No te estés amedrentando. Qué palabra rara esa. Pará, tranquilo, pará. Porque muchos dicen, ah, este es el caballito de batalla de los católicos. Y eso es un argumento falaz. Pará, tranquilo. Recordá que estamos haciendo todo esto en pos de la verdad. Recordá que yo no te quiero arrastrar a lo que vos considerás el paganismo, la idolatría romana. Recordá que yo no quiero hacer eso. Lo que yo quiero es que vos pienses por tu propia cuenta, despojándote de todo prejuicio, si lo que yo te muestro tiene un poco de lógica o no. Esto que vos crees sin tener un fundamento en la escritura, es la escritura. Es el conjunto de libros del Nuevo Testamento. Es un dogma de fe, una verdad de fe, que crees solamente por fe. Recuerden eso. Primero lo primero. ¿Qué creemos? Y acá hablo del católico, ¿sí? Acá hablo para los hermanos no católicos que vean y entiendan estas tres cosas que nosotros los católicos creemos. Punto número 1, creemos que los escritos, los 27, son inspirados por Dios, ¿sí? Son inspirados por Dios. Punto número 2, creemos que su autor es Dios y siempre ha sido Dios. Es su autor. Segundo punto que creemos. Tercer punto que creemos que siempre estuvo en la mente de Dios que nosotros podamos tener su palabra hoy escrita. En fin, todo es de Dios. Recuerden estos primeros 3 puntos que van a ser vitales para el desarrollo de este video y de esta exposición. Humilde exposición. Recuerden que no soy ningún historiador, ningún teólogo ni apologeta. Simplemente es una exposición para que vos puedas por ahí encender alguna luz, ¿no? Por ahí puedas conocer aquello que cree el catolicismo, desde mi punto de vista. Entonces recuerden estos 3 puntos que son vitales. Creemos que todo es de Dios, en fin, todo es de Dios. La escritura es de Dios de principio a fin. Se entiende, ¿no? Es su autor, ha sido, los hombres han sido inspirados por Dios, etc. Bien, recuerden estos 3 puntos. Ahora, se viene el drama de qué fue primero, la Biblia o la iglesia, como qué fue primero la gallina o el huevo, ¿no? Entonces, ¿qué fue primero, la Biblia o la iglesia? Realmente no hay que ser un erudito para saber que la Biblia nace en el seno de la iglesia, dado que fueron los apóstoles los que escribieron siendo inspirados. Sabemos que para el siglo I no había una Biblia. En realidad no lo hubo hasta el 382, un canon unificado, claro. Dado que fue la iglesia quien compiló estos escritos, deberíamos de preguntarnos, ¿quién le otorgó esa autoridad? Ya que según muchos el magisterio de la iglesia X, recuerden que no sabemos cuál iglesia aún, es falible. No se le debe confiar ni creer absolutamente nada. Entonces, vamos a comenzar del principio. No hay que ser experto, claramente está, para darse cuenta de que la Biblia nace en el seno, ¿no? Tiene su nacimiento dentro de la iglesia. Entonces la iglesia, obviamente, podemos saber históricamente que fue primero que la escritura, dado que los apóstoles fueron los que escribieron. ¿Y quiénes fueron los apóstoles? Miembros de la iglesia. ¿Se entiende? No es que fue primero la Biblia y después a partir de la Biblia se crea la iglesia. No, no hay que ser muy despierto para darse cuenta de eso. Dado que la iglesia, ¿no?, compiló estos escritos, estos 27, deberíamos de nosotros preguntarnos, todos, ¿quién
le otorgó esa autoridad? ¿Con qué autoridad esta iglesia hizo esto? ¿Con qué autoridad? Dado que muchos hoy, en el día de hoy, no van a estar de acuerdo con la infalibilidad de este magisterio, de esta iglesia X. Muchos van a decir, no hay que creer absolutamente nada de lo que provenga del magisterio de esta iglesia X. ¿Se entiende? Recuerden que no sabemos cuál iglesia aún. Pero no debemos de creer nada. Entonces, si no debemos de creer nada hoy, ¿quién le otorgó esa autoridad en el pasado para definir y declarar estos 27 libros como inspirados? Recuerden estas preguntas. ¿A modo de qué? A modo de reflexionar. ¿Se entiende? Estas preguntas lo que hacen es no confundir, sino buscar la reflexión. Decir, che, tengo que pensar esto. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál fue el trabajo del magisterio de esta iglesia X? No sabemos qué iglesia. Puede ser el magisterio de la iglesia anglicana, puede ser el magisterio de la iglesia bautista, puede ser el magisterio de la iglesia metodista, puede ser el magisterio de la iglesia calvinista, el magisterio de la iglesia presbiteriana. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero recuerden cuál fue el trabajo. Punto número 1. Darnos a conocer según la tradición algunos autores evangelistas, como por ejemplo Mateo. Definir, ya lo explico, definir y defender de las doctrinas heréticas la ortodoxia cristiana recibida por los apóstoles. Y número 3, definir cuáles serían los libros considerados como inspirados, los que nos trae hoy a colación. ¿Se entiende? Explicamos el punto número 1. Darnos a conocer según la tradición algunos autores de los evangelios, por ejemplo Mateo y Juan. Vamos a pararnos en Mateo. Muchas veces escuchamos decir, bueno, vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 14, Evangelio de Mateo capítulo 3, Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 1. ¿Quién, por ejemplo, nos dice que el Evangelio de Mateo lo escribió Mateo? ¿Quién? La Escritura no lo menciona. ¿En qué parte? A mí me gustaría, es una buena pregunta, ¿no? Quizás lo dice y yo no lo sé, pero es una buena pregunta. ¿En qué parte del Evangelio de Mateo se menciona a Mateo como el escritor? ¿Cómo lo sabemos? La tradición apostólica nos ha dado a conocer que ese evangelio que hoy nosotros tenemos en nuestras Biblias, que dice Evangelio según San Mateo, es según San Mateo. Lo escribió Mateo. ¿Quién lo dice? La tradición de la iglesia. Esa tradición que hoy muchos rechazan. No hay en ninguna parte de las Escrituras, en ninguna parte de las Escrituras, se menciona a Mateo como el autor del Evangelio de Mateo. ¿Se entiende? Creo que parece un trabalenguas, pero creo que se entendió. Segundo trabajo, segunda tarea que tuvo este magisterio de esta iglesia X, definir y defender. ¿De quiénes? De las doctrinas heréticas, la ortodoxia cristiana recibida por los apóstoles, es decir, la verdad. Los apóstoles han recibido de Jesús un depósito, ¿no? Un depósito de la fe, unas verdades esenciales, verdades del cristianismo, ¿sí? Y los apóstoles fueron los encargados, el primer magisterio, encargado de defender esa verdad, esa ortodoxia, esa doctrina recibida. Tenemos el concilio, uno de los concilios más famosos, si no es el más famoso porque fue el primero conocido. El primero fue el de Jerusalén, pero el primero conocido, digamos, por todos o por la gran mayoría es el de Nicea en el 325, donde está este conflicto con los arrianos y bueno, y ahí se soluciona todo este tema. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí el magisterio define y defiende de esas doctrinas arrianas, heréticas, la ortodoxia, la verdad. Y como tercer tarea va a definir en este plano histórico cuáles serían los libros considerados como inspirados. Va a definir, esa es la tarea, ¿sí? Va a definir. ¿Cómo lo hace? Lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué fue necesario definir un canon? Recién habíamos hablado, ¿no? Del siglo I, del caos que había de escrituras por todos lados, las distintas comunidades de la iglesia, pero a mediados del siglo II, Marción, un hereje, afirma que únicamente el Evangelio según San Lucas y las 10 epístolas de Pablo eran de origen divino.
Montano fue otro hereje que pretendía introducir a la iglesia los escritos propios como santos e inspirados. ¿A partir de cuándo entonces se empieza a definir una regla muy primitiva? Una de las primeras listas fue ofrecida por San Atanasio, un obispo de Alejandría, y comenzó a ser tenida en cuenta en el año 382 en el Concilio de Roma. Mucha data. Vamos a ver de a poco. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Espero que este video no me lo bajen. No tendría que haber dicho eso. Mediados del siglo II, Marción, este hereje, afirma que únicamente el Evangelio de Lucas y 10 epístolas de Pablo eran inspiradas por Dios. No había más y no había menos, solamente eso. Montano fue otro hereje que pretendía introducir a la iglesia los escritos de él como santos e inspirados. Recuerden que en las primeras comunidades cristianas, en las primeras iglesias cristianas muy tempranas, fundadas por los apóstoles, en la liturgia se leían cartas. No había un criterio claramente unificado como lo hay hoy. Hoy no voy a una iglesia cristiana y no puedo leer la primera carta de Clemente, por ejemplo, o la carta de Clemente a los Corintios. O no puedo leer como escritura inspirada el libro contra los herejes de Ireneo de León. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos un canon unificado. En aquel entonces no existía eso. En aquel entonces, para todos aquellos que piensan que la Biblia nace con Jesús, Jesús tenía la Biblia bajo el brazo y se la dio a Pedro en el momento. No fue así. Lamentablemente no fue así. Fue un momento de caos, siglo I, siglo II, parte del siglo III. ¿Se entiende? Entonces, dado a que hay estas controversias y estos problemas, la iglesia se empieza a definir y pretende formar una regla unificada. Una de las primeras personas miembros del magisterio de la iglesia que presenta una lista en la mesa y dice, miren muchachos, yo presento estos 27. Uno de los primeros es San Atanasio de Alejandría, ¿sí? Y él va a presentar esto que se va a tener en cuenta cuando en Roma se hace el concilio de Roma en el año 382, donde se empieza a definir una regla. Y es tenida en cuenta esta lista presentada por este obispo. Ahora, acá hay una gran falacia de los padres de la iglesia. Para que yo te explico, no es que los padres de la iglesia yo tengo algo contra ellos, sino que hay una falacia que se cree de los padres de la iglesia. A este punto, ya la evidencia es comprometedora y el protestantismo, desesperado al ver las claras evidencias, suelen objetar esto, diciendo que los padres de la iglesia ya citaban el Nuevo Testamento como inspirado, con todos los libros como los tenemos hoy en día, y eso es una gran mentira. Los padres eclesiásticos citaban libros y los tenían en cuenta como inspirados, pero no tenían la unidad tal y como la tenemos hoy. No había nada definido y se sabía que, por ejemplo, el Evangelio de Lucas era inspirado, al igual que algunas cartas de Pablo, pero no se tenía una completa unidad como hoy la tenemos. Cuando yo a veces charlo con amigos no católicos, me dicen, no, pero ¿sabes qué pasa? La Iglesia Católica no tuvo nada que ver, ¿no?, con la formación del canon del Nuevo Testamento. Ellos no hicieron nada, porque ya San Ignacio de Antioquía mencionaba que el Evangelio de Lucas era inspirado. Claro, sí, porque se sabía que el Evangelio de Lucas era inspirado, tal y como se sabía que el Evangelio de Marcos era inspirado y se tenía en cuenta como inspirado. Ahora, otros libros también se tenían en cuenta como inspirados. Por ejemplo, el Pastor de Hermas. Por ejemplo, la carta de Clemente a los Corintios. Por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro. También se leían en las primeras comunidades como escritura inspirada. ¿Qué pasa que hoy no las tenemos? ¿Por qué hoy no las tenemos? Y en aquel entonces sí. En la iglesia copta se leía el Apocalipsis de Pedro como escritura inspirada. ¿Por qué no tenemos la carta de Bernabé también como inspirado? Ese libro en el Nuevo Testamento. Hoy por hoy no lo tenemos. ¿Por qué? ¿Se entiende? Entonces, cuando están desesperados y te dicen, no, pero los padres de la iglesia ya citaban algunos libros. Sí, citaban algunos. Ahora, ¿San Ireneo de León cita la tercera carta de Juan? No. Por ejemplo, ¿San Justino Mártir cita el Apocalipsis de Juan? No. ¿Sí? Entonces lo que no había era una unidad. Acá siempre tengamos en cuenta la palabra unidad. Siempre. Unidad. No había unidad. Yo no estoy afirmando
que la iglesia dijo, inventemos algo y vamos a inventar lo que queda recopado. No, no. La iglesia únicamente reconoce, define como inspirado. Y esto guárdenselo. Porque siempre a veces te quieren atacar un hombre de paja, ¿no? Que no es el argumento principal. La iglesia únicamente reconoce. Ahora, únicamente reconoce no es poca cosa, es reconocer. ¿Y por qué tiene la autoridad esta iglesia de reconocer? ¿Quién le dio la autoridad? Otra cosa, ¿lo hizo bien? ¿No lo hizo bien? ¿Por qué? Son preguntas que nos llevan a la reflexión. Entonces, ojo con esta falacia de los padres de la iglesia de pensar que ya Hipólito de Roma o San Ireneo de León o Ignacio de Antioquía o Policarpo ya tenían la Biblia o como él la tenía, ¿no? No era que fueron no sé, a una editorial y compraron una Biblia y empezaron a predicar. No fue así. Ahora, acá tenemos a esta iglesia X defendiendo la escritura. Recuerden, la iglesia X, que no sabemos cuál fue todavía, está presente desde el comienzo y empieza a defender la escritura. Este canon lo defiende en el Concilio de Hipona en el año 393, donde tuvo que defender y confirmar la lista presentada. En el Concilio de Cartago en el año 397 también ocurre exactamente lo mismo. Sigue esta iglesia, el magisterio de esta iglesia, defendiendo y confirmando lo ya estipulado. Y en el Concilio de Toledo en el año 633 se excomulga a los que no aceptaban el Apocalipsis como inspirado. Fíjense, 633 fue el año en el que todavía se seguía defendiendo esta lista, que se promulga en el Concilio de Hipona en el 393. Se comienza a definir en el 382 en el Concilio de Roma. Ahora, fíjense cómo la Iglesia ha estado a lo largo de la historia defendiendo la Escritura. Y esto, quiero aclarar algo. Cuando vemos diferentes concilios con diferentes años, con diferentes números, no es que se fue agregando información a la lista. No es que primero la lista fue de 21 libros, después de 23, después de 29 y después la bajaron a 27 y quedó con 27. No. La iglesia tuvo que defender siempre la misma lista, porque la misma lista ha sido atacada a lo largo de la historia. Entonces la iglesia lo que quiere hacer es defender y definir y confirmar. Tal y como, por ejemplo, pasó en el Concilio de Trento post-Reforma Protestante. Post-Reforma Protestante, donde se quieren sacar algunos libros, los deuterocanónicos, y Martín Lutero también quería sacar, por ejemplo, la Carta de Santiago, o la Carta de Judas, que eso está confirmado, por los mismos luteranos, te lo dicen. ¿Qué hace la iglesia en Trento? De vuelta tiene que confirmar, esta es la lista que siempre la iglesia ha defendido. Dicho esto, es hora de conclusiones, para ir cerrando. Conclusión número 1. Ninguna denominación cristiana no católica puede decir que tiene la Biblia gracias a Dios, sino gracias al trabajo del magisterio de esta iglesia X, que está y subsiste desde el principio de los tiempos. Repito, ninguna denominación cristiana que no sea católica puede decir que tiene la Biblia gracias a Dios. Y acá seguramente habrán algunas vestiduras que se han rasgado. ¿Qué estás diciendo? ¿Que la Biblia no la tenemos gracias a Dios? Pará, campeón, recordá lo que vimos acá. Esto es lo que creemos. Creemos que los escritos son inspirados, creemos que, en fin, todo es de Dios, ¿sí? Recordá estos 3 puntos, que es lo que el católico va a creer, ¿sí? Creemos que su autor es Dios, siempre ha sido Dios, y en la mente de Dios siempre estuvo que nosotros podamos tener hoy su palabra escrita. Ahora, esto no quiere decir que Dios no ha utilizado hombres. ¿Para qué? Primeramente para escribirla y luego para reconocerla como inspirada, como autoritativa, como de autoridad, como de origen divino. ¿Se entiende? Entonces, no solamente es gracias a Dios, sino también gracias a que Dios utilizó al magisterio de esta iglesia para guiar y poder reconocer y definir
cuáles verdaderamente tienen a Dios como autor. Repito, no solamente gracias al trabajo de Dios, sino gracias a que Dios también guía a algunos hombres a que en cierto momento de la historia reconozcan cuáles eran los libros que tenían como autor a Dios. Ese es el trabajo del magisterio de esta iglesia X que está y subsiste desde el principio de los tiempos. Primera conclusión. Segunda conclusión. Fue imperiosamente necesaria para la definición del canon neotestamentario la tradición apostólica, tradición que parece molestar y ofender a más de uno hoy. Recuerden cuando hablamos de los padres de la iglesia, cómo los padres citaban algunos libros como inspirados. El magisterio, para el siglo IV, se valió de esa tradición para tener una guía y poder definir, bueno, estos sí, bueno, estos no. Este me parece que no, este me parece que tiene que estar, este no, este sí, este no, este sí. No es que la iglesia comienza a escribir en el año 382 la Biblia, sino que empieza a recopilar, empieza a juntar, y la gran pregunta que yo me hago y que deberías de hacerte es, ¿con qué autoridad lo haces? La otra pregunta es, ¿si estos tipos se equivocaron? ¿Qué problema? Ahora, si estos tipos no se equivocaron, gloria a Dios. Pero tengo otro problema. Yo no formo parte de la iglesia que hizo este trabajo. Ojo con eso. Conclusión número 3. Pensá. Si querés justificar que el Nuevo Testamento es palabra inspirada por Dios, necesitas ser parte de la iglesia que compiló, reconoció y definió los libros. Es necesaria la autoridad de esa iglesia. Si vos querés justificar en tu cristianismo, vos querés defender ante los ataques de los ateos, de los gnósticos, de los demás, vos querés defender que el Nuevo Testamento es inspirado, necesariamente vos necesitas ser parte de la iglesia, que recopiló, que reconoció, que definió y defendió el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Si vos no sos parte de esta iglesia, vos no tenés armas para poder defender la veracidad, el origen divino del canon del Nuevo Testamento. No tenés armas, no tenés argumentos. ¿Por qué? Porque estás excluido de esa iglesia. Vos mismo te excluiste, te saliste, no querés formar parte de esa iglesia. ¿Se entiende hasta ahí? La clara incoherencia del protestantismo hoy en día, la de querer objetar el magisterio de la iglesia usando la Biblia, cuando la Biblia existe únicamente porque hubo un magisterio que reconoció los libros y determinó que tenían como autor a Dios mismo. Esta es una de las incoherencias más claras que yo me encontré. Siendo evangélico, ¿cómo puede ser que yo quiero objetar al magisterio de la iglesia? Porque recuerden que el magisterio de la iglesia, que por ejemplo definió el canon neotestamentario, es el mismo que va a definir siguientes dogmas que yo voy a rechazar, como ser la asunción de la Virgen María. Mostrame con la Biblia. ¿Cuántas veces lo escucharon? Mostrame en la Biblia donde dice que María ascendió a los cielos. Mostrame en la Biblia donde dice que. Mostrame en la Biblia que. Entonces, muchas personas, de forma para mí, con todo respeto, incoherente, pretenden refutar y pretenden objetar al magisterio con una Biblia que el propio magisterio reconoció. ¿Se pueden llegar a dar cuenta de la incoherencia? Deberías de refutar a alguien que está por fuera de ese magisterio, no al magisterio vivo que defendió y definió lo que vos hoy creés y pretendés decir, bueno, mostrame en la Biblia, para campeón, si tenés la Biblia gracias a lo que vos pretendés refutar. Si vos lográs refutar que el magisterio se equivoca y salís vencedor y decís, viste, el magisterio se equivoca, es falible. Vos te estarías pegando, no voy a decir la palabra porque seguramente me bajan el video,
pero te estarías pegando un balazo en el pie. ¿Por qué digo esto? Porque estarías refutando al magisterio que a vos te dio la escritura. Y si por ende vos lograste refutar ese magisterio y lograste comprobar que se equivoca, que son falibles, que son hombres que se equivocan, deberían de haberse también equivocado en lo que vos defendés hoy, que es la escritura. Listo. Creo que quedó más que claro. Creo. No lo sé. Díganme si no fui lo suficientemente claro, pero me parece que hemos comprendido un poco más ampliamente la idea de cómo se formó la Biblia. ¿Se acuerdan que hablamos de la iglesia X, del magisterio de la iglesia X? Para mí, yo estoy convencido que fue la iglesia católica. Es la iglesia católica. Si vos, digamos, pensás lo contrario, decime, por favor, qué representante de la iglesia pentecostal estuvo en el Concilio de Roma en el 382, qué representante de la iglesia bautista estuvo, qué representante de la iglesia anglicana, ¿se entiende? No hay forma de comprobar eso. Entonces, es uno de los argumentos fuertes que muchos apologistas evangélicos, no católicos, se niegan a confrontar, se niegan a discutir, porque lo consideran una falacia. Yo no veo la falacia. Lo que veo es una clarísima contradicción, una clarísima incoherencia, y lo que veo es un punto fuerte a favor del magisterio de la Iglesia Católica. Bueno, mis amigos, gracias por estar del otro lado. Recuerden, ahí les pongo el recordatorio. Suscríbanse, dejen el me gusta y compartan el video para seguir creciendo en esta comunidad y seguir compartiendo este tipo de videos. Sin más que decir, les agradezco por haber estado. Recuerden darle me gusta y suscribirse y nos vemos en el próximo video.